¿Cómo están? ¿Cómo están? Preumat 7.0, aquí la casa de lo que quieren aprender matemática, lo que están estudiando todavía queda un mes y menos, diría yo, para la prueba PAES, y esperando que vamos a ir aprendiendo todavía algunos conceptos y también de otros temas ligados a matemática, negocio u otros, ¿ya? Así que ahí gracias por su confianza, por suscribirse a este canal y vamos al grano ahí para que se suscriban. Nos va quedando poquito. Ya agradecido de lo que han confiado en mí para ir viendo todos los aprendizajes, lo que uno puede ir adquiriendo a través de la matemática, ya sea para enseñanza básica, media o educación superior. ¿Ya? Pero vamos para allá. Entonces acá dice en un triángulo rectángulo de área 54 centímetros cuadrados, entonces supongamos que intentar ahí hacer el dibujito, ahí ya, y este vendría siendo nuestro ángulo de 90 grados. Tiene un área de 54 centímetros cuadrados, ¿ya? Y se sabe que uno de sus catetos mide 3 centímetros más que el otro cateto. Entonces, este cateto le vamos a llamar X, y para escribir, cuando dice uno cateto mide 3 centímetros más que el otro cateto, lo vamos a escribir como X más 3. ¿Ya? Ahí lo vamos a escribir en forma de binomio, ¿ya? Entonces ahí, ya como escribimos en forma de binomio, entonces, ¿cuánto mide el cateto mayor? ¿Ya? Pensando que aquí el cateto adyacente estaríamos tomando como cateto mayor, y ahí me voy a ir sacando los ejercicios, y principalmente como me hablan del área que es 54 centímetros cuadrados, entonces aquí el área, ojo, que esto en el triángulo rectángulo siempre va a ser el cateto, en este caso el opuesto, multiplicado por el cateto adyacente, y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Entonces vamos a mejorar un poquito así rápidamente para que así ustedes les guste ver mis videos, no se le haga todo tan latero. ¿Ya? Ahí está el cateto opuesto, multiplicado por el cateto adyacente y dividido en 2. Como ya conocemos que el área es 54 centímetros cuadrados, el cateto opuesto lo vamos a llamar como X, el cateto adyacente sería X más 3, ¿ya? Porque como el enunciado dice que es 3 centímetros más que el anterior, más que el cateto anterior, y lo dividimos por 2. Entonces después el 2 lo vamos a pasar multiplicando al 54 de forma cruzada. 54 por 2 sería 108. Hay chiquillos y chiquillas en sus casas, y esto lo vamos a multiplicar término a término. ¿Ya? Término a término, ahí para ir sacando, por ejemplo, x por x sería x al cuadrado o x elevado a 2, más el x por 3 que sería 3x. Y después, como esto se me forma una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, vamos a pasar ese 108 restante, ¿ya? Para que ahí tengamos todos los elementos de la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Ahí vamos a tener x cuadrado más el 3x menos el 108. Entonces, acá usted tiene dos alternativas. O lo podemos sacar por factorización o podemos resolver mediante la fórmula general. En este caso, el proceso más corto para resolver este ejercicio, chicos y chicas en sus casas, es mediante la factorización. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar dos números que multiplicados me puedan dar el 108, y que sumados, o en este caso de la resta de los dos, me tiene que dar 3x. Entonces, en este caso, vamos a colocar los paréntesis o colocar este binomio para ir llegando a los resultados, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, un poquito la calidad de los paréntesis.
Ahí, y bueno, para que me dé x cuadrado, ahí muy fácil, sería x multiplicado por x, ya, por de la multiplicación, y por la tabla del 108 puede dividir por 2 por 3 ya, incluso hasta por 9 y vamos a tomar a este lado el 12 y al otro lado vamos a considerar el 9. Ahí usted en su casa lo pueden comprobar si usted no me cree, y como necesito que me dé positivo, este sería más 12 y menos 9. Y de los paréntesis, vamos a decir que x1 en este caso sería menos 12 centímetros, por lo cual esta solución no me sirve para el problema. Y el x2 vendría siendo 9 centímetros. Este sí me sirve, este sí me va a dar, pero cuidado porque aquí me dice el cateto mayor. Entonces, si x que lo vamos a marcar acá, es 9 centímetros, me va a dar 12 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nuestra respuesta correcta, que es la alternativa C. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta de este problema. Y recuerden que acá las longitudes no pueden ser negativas, entonces por eso que esta opción no se toma como correcta. Por lo tanto, acá del resultado que me dé positivo, como este cateto opuesto, me da 9 centímetros, acá el adyacente, el cateto mayor, ese sería 12 centímetros. ¿Ya? Ese de acá, ¿ya? Y ahí cumpliría, y ahí estamos aprendiendo como otras formas de ir calculando el área y utilizando la factorización, ¿ya? Así que ahí para que vayan revisando, y espero que se entienda ahí la explicación de este ejercicio que es el número 42, ¿ya? Después, acá, ejercicio 43 dice, una persona ordena cajas del mismo tipo en una bodega de tal manera que ubica una caja sobre otra y no deja espacios entre ellas, dejándolas perfectamente alineadas. Y dice, en la siguiente imagen se representa la caja que tiene ordenada la bodega y cuántas cajas hay ordenadas en la bodega. Entonces, lo que hay que tener ojo es que dentro de todo este espacio, ahí ya, nosotros deberíamos tener 9 cajas. ¿Ya? Entonces, de la última fila deberíamos tener 9 cajas, ¿ya? Porque estamos tomando ahí la base, ¿ya? Eso es súper importante que ahí ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, aquí en la parte de abajo, colocar la flechita que esto sería 9 cajas, ¿ya? Después acá irían formando 6, ¿ya? Con las que no se ven, ahí estarían formando 6. Después acá, aquí obviamente se podrían ver 3, pero ahí más la que uno no ve sería 4 y esta sería 1. ¿Ya? Entonces, si usted suma todas las cajas que están ahí juntas y obviamente dice no dejando espacio sobre ellas, ¿ya? Que eso es súper importante, vamos a lograr que el conteo final o cuántas cajas van a haber en total serían 20. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D, ¿ya? Ahí ustedes pueden ocupar la imaginación, ver ahí y se va a dar cuenta de lo que les digo. Y como les digo, aquí estaría la base, estaríamos 3 por 3 y ahí después se va formando y ahí hasta llegar a esta caja que está encima, que sería 1, ahí sería 3 más esa 4 y así se va formando para que ahí la bodega la tienen ordenada de esa forma. Entonces la alternativa correcta sería 20 cajas que están ordenadas así en la bodega, ¿ya? Así que espero que se entienda y ahí vamos ahí, cualquier duda, consulta en los comentarios. Después de ese ejercicio 44, dice, en una industria hay un estanque de acumulación de agua en forma de cilindro recto, ya que, ¿cuáles son los cilindros rectos? Por ejemplo, una lata de bebida sería un cilindro recto, eh, los conitos de confort, eso también tienen forma de cilindro, entre otras figuras, ya que ahí a ustedes se le ocurrirá que pueda tener en su casa, y cuyas medidas del radio y la altura, fíjese que son 2 metros y 4 metros respectivamente. Después, fíjese bien que dice el consumo de agua diario en la industria es del 50% de la capacidad total. Recuerde que cuando le hablan de capacidad total, aquí no estamos metiendo con el volumen.
¿ya? Eso es súper importante que usted lo sepa. ¿Ya? Siempre cuando nos hablan de volumen es una medida de capacidad, ¿ya? Cuando los cuerpos están cerrados, salvo que si estuviera vertiendo el agua, ya ahí estaríamos perdiendo volumen. ¿Ya? Entonces, después dice cuántos metros cúbicos de agua, ya de H2O, aproximadamente se consumen diariamente en la industria y obviamente vamos a considerar el pi aproximado a 3, o sea, entendiendo que como pi es un número racional, en la vida real es 3,14. ¿Ya? Pero aquí nosotros ocupamos el pi igual a 3. ¿Ya? Entonces, para no confundirlo, para no darle ahí, provocarle tanto problema, vamos a trabajar con los datos que nos otorga el problema. Entonces, para ir sacando este volumen, esta medida de capacidad, perdón ahí por chicos, ahí, ¿ya? Entonces, y el volumen del cilindro, ¿cómo lo vamos a calcular? Recordemos que ustedes tienen que aprenderse las fórmulas, ¿ya? De repente pueden salir ahí las especificaciones siempre cuando uno intenta hacer o rendir la prueba PAES, pero principalmente las fórmulas ustedes se las tienen que aprender de memoria y ahí encontrar como todo lo que usted necesita, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, y como me dice que el volumen es el 50%, bueno, la mitad de 100 lo vamos a escribir como un medio, ¿ya? Entonces, ahí vamos a escribir un medio y vamos a ir agregando los resultados. Por ejemplo, el pi, acuérdense que por el enunciado me dice que eso es 3. Me dice, cuidado acá, porque me dice cuyas medidas del radio y la altura, ¿ya? Entonces el radio sería 2 al cuadrado y mi altura que sería 4, ¿ya? 4 metros. Entonces vamos a mejorar ahí la escritura para ir avanzando rápidamente y que ahí ustedes en sus casas me estén comprendiendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, y ahí también que vamos a ir anotando bien lo que estamos ahí solicitando, que es la multiplicación, ¿ya? Entonces, ahí ya, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, en este caso vamos a resolver, primero se resuelve la potencia, vamos a tener un medio, eso por el 3 por 2 al cuadrado, que eso sería 4 y por el 4 de la altura, ¿ya? Ahí para que ahí ustedes sepan y cómo se va trabajando eso. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, y después 3 por 4 12 y 12 por 4 sería 48. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener 48 en el numerador y eso lo vamos a dividir por el 2. O sea, ¿de dónde estamos sacando el 2, chicos? Porque al 50% si yo lo divido por 100, por el puntaje o el porcentaje total, eso me da un medio, ¿ya? La mitad. Por lo tanto, 48 dividido 2, lo que estaría como medida o cuántos metros cúbicos de agua aproximadamente se necesitan como para consumo diario dentro de la industria sería los 24 metros cúbicos, ¿ya? 24 metros cúbicos. Esa sería la respuesta definitiva, la respuesta correcta, sería la alternativa C, ahí, ya para que quede más destacado, mejor. Y ahí está, acuérdense, este sería la fórmula del volumen del cilindro recto, pi por el radio cuadrado por altura, y ahí ya fuimos reemplazando cada uno de los datos. Recuerde que el radio era 2, la altura era de 4, ¿ya? Para que usted lo sepa, el pi, eh, según el enunciado, lo estamos tomando como 3 y ahí ya se desarrolla todo el desarrollo de la potencia, que no se le olvide, ese sería el resultado de la potencia, ahí ya, y ya multiplicar de forma directa, o sea, numerador por numerador y después el resultado se divide por el denominador y ahí ya va a obtener el 24 metros cúbicos, ¿ya? Alternativa C. Después acá, en el ejercicio 45, dice una fábrica de juegos para niños crea figuras para adornar casas de juguete. En esta empresa se tiene el mismo modelo de camas con respaldo, compuesto por dos.
paralelepípedo o prismas rectangulares, que es parte de la clasificación de los prismas, pero con distintas dimensiones, dependiendo, fíjese bien, del alto de la cama, como se representa a continuación. Entonces, ahí podemos ahí intuir que estos valores, ¿ya? Como vendría siendo 2x, que ahí me estaría dando como esta forma de la caja. Vamos a pensar que está largo, ahí está el ancho, y ahí estaría la altura, que ahí va dependiendo según la forma de la cama. Entonces me pregunta cuál de las siguientes expresiones me permite calcular el volumen de este modelo de la cama. O sea, lo que tienen que saber es que el volumen del paralelepípedo o de este prisma rectangular es largo por ancho y por la altura. ¿Ya? Ese siempre sería la fórmula, ¿ya? Para ir sacando estos volúmenes de estos dos paralelepípedos. Y le van a pedir principalmente que están escritos, si se fija en la alternativa, está escrito de forma algebraica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, por ejemplo, si yo tengo que calcular, colocarle número, este sería el paralelepípedo 1 y paralelepípedo 2. Entonces aquí vendría siendo 2x por 2x por x, me estaría dando el desarrollo de la primera fórmula, o sea, el primer paralelepípedo. Entonces ahí se fija, la alternativa A está teniendo eso, acá la alternativa B no, la alternativa C menos todavía, y acá está metiendo un 3x, ya no sé de dónde, ya, entonces tampoco ahí sería correcto. Y después este 2x, que obviamente, como le explicaba, va teniendo las mismas dimensiones del ancho, ¿ya? Y, fue la línea, pero al final la alternativa correcta para ir sacando el volumen, porque después esto se va sumando, ¿ya? El volumen de ambos paralelepípedos después se suman y se va sacando el volumen total. ¿Ya? Ahí vamos a colocar un BT que significa volumen total. Entonces, esa va a ser la fórmula, ya que para los que les cuesta el tema de geometría sería largo por ancho por altura. ¿Ya? Eso sería y lo que estamos haciendo con cada uno de los paralelepípedos para que nos quede ahí la correcta, que sería la alternativa A. Ya, espero que se entienda ahí cómo se va desarrollando, ya, porque la multiplicación de 2x por 2x por x más la multiplicación de, en este caso voy a pintar acá, para el paralelepípedo 2, que sería x por 1,5x, ya, porque aquí está como altura, pero mi ancho sería el 2x de acá. Entonces estaríamos ahí sacando esa superficie de esta cama, de este modelo que se está implementando con los dos paralelepípedos rectos, ¿ya? Después acá dice, se tienen dos prismas rectos, ¿ya? Los prismas que van siendo como las cajitas, eso de cuando uno toma leche, ¿ya? Eso se le llaman los prismas rectos, ¿ya? O si uno lo ve en la caja de leche más grande, la de litro, ¿ya? Eso le va a abrir un poco la mente a qué se refiere con prismas rectos, ¿ya? Y me va diciendo que de base cuadrada, ¿ya? De segunda por una cara lateral, ya formando un nuevo prisma. ¿Cómo se representa esta figura? ¿Se fija? Entonces, al final, esta parte es como que se va perdiendo aquí, ¿ya? Se pierde cuando estamos juntando esta cara, ¿ya? Entonces, ahí para que se entienda, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes razones justifica que el área total del nuevo prisma sea menor que la suma del área total de los dos prismas originales? O sea, obviamente la alternativa correcta es la D, porque obviamente donde se juntan los prismas originales no son parte del cuerpo, ya son cuerpos aparte. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepa, o sea, no porque junten las manos o pensando que estos fueron los prismas, van a tener la misma situación siempre, no. ¿Ya? Por lo tanto, eso, la explicación correcta que nos da a entender es que esta cara, por ejemplo, esta cara lateral, esta de aquí, con la que se forma acá, no necesariamente nos va a dar como para formar esto más grande. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Por eso es que ahí la pregunta dice, ¿cuál es de las siguientes razones justifica que el área total del nuevo prisma sea menor
que la suma del área total. Entonces, es como aquello de sacar el área total 1, el área total 2 y después yo integro la voy sumando y voy tomando un área total más grande. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de ir entendiendo esto para que no se le haga tan complicado el tema de trabajar con los prismas, trabajar con poliedro, que son aquellos cuerpos que tienen caras, que van teniendo vértices, aristas. Entonces, por eso es que al final es como que esta parte, o sea, si yo lo trato de destacar con este color, ya cuando se empieza a juntar aquí, ya ese cuerpo ya empezó a perder área, esa área total se pierde. Entonces, ya no podemos considerar como que eso fuera como parte de. Entonces, aquí justamente la aplicación de la alternativa D es parte de lo que estamos buscando, o sea, no es parte de la superficie de este cuerpo. Por lo tanto, ahí nosotros estamos pensando en el ideal de las cosas, ya cuando trabajamos con figuras en 3 dimensiones, ¿ya? Así que es súper importante porque al final esto va haciendo que esta parte, al juntarse, el volumen ahí se va perdiendo, ya de, va perdiendo área, va perdiendo volumen, entonces, porque obviamente esas caras no van con lo que estamos demostrando, entonces por eso hay alternativa D sería la correcta, ya en una pregunta de análisis y que ahí lo obligáis a pensar hoy ustedes en su composición. Después, ejercicio 47 dice, la primera tarea de un curso de dibujo consiste en dibujar 4 triángulos rectángulos según la información entregada a la tabla junta. Ahí aparece cateto 1, cateto 2 y los 4 triángulos y con distintas dimensiones. Y me dice cuál de las afirmaciones es verdadera. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir sacando en cada uno de los triángulos lo más importante, que es la hipotenusa. ¿Ya? Tengo que ir sacando la hipotenusa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de triángulo rectángulo. Entonces, ahí vamos a tener que acordarnos del teorema de Pitágoras, que sería la medida del cuadrado de la hipotenusa, que va a ser igual a la medida de los cuadrados o de la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. ¿Ya? Eso tenemos que acordarnos como representación, o sea, como fórmula a aplicar. Entonces, ahí para ir entendiendo un poco, por ejemplo, si yo al 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, 5 por 5, 25, más 2 por 2, 4 y 25 más 4, eso sería 29 y ahí por Pitágoras esto me va a quedar como raíz de 29. ¿Ya? Después acá hago lo mismo, o sea, hago lo mismo en cada uno de los procesos. O sea, esta fórmula de Pitágoras universal para los 4 triángulos. ¿Ya? Dale, entonces ahí lo que tienen que saber ustedes es que, por ejemplo, se va elevando al cuadrado, o sea, 7 por 7, 49, 4 por 4 son 16 y después se suman estos valores. Eso es lo que no se le puede olvidar. O sea, en cada uno de los triángulos, cuando aplica Pitágoras, tiene que no olvidarse que después esos valores se suman. Entonces aquí esto me va a dar raíz de 65. Este me va a dar, perdón, ahí que salió ahí chicos y chicas, ahí. Y 1 al cuadrado sería 1 y 6 al cuadrado, 6 por 6 son 36 y eso me va a dar raíz de 37. ¿Ya? Y si vamos viendo la raíz, 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, más 1 sería 65. ¿Se fija? Entonces todo me da con raíz, ¿ya? Y bueno, y aquí analizamos, por ejemplo, me dice el triángulo B es el que tiene la hipotenusa de mayor medida entre todos. Falso. Falso porque acá tengo dos que van teniendo la misma hipotenusa, ya que sería el triángulo B y el triángulo D. Entonces, ahí absolutamente falsa esa opción. Después me dice que el triángulo B y el triángulo D tienen igual perímetro. Y el B y el D tienen igual perímetro. No, porque el 7 y el 4, y 8 y un 1 son distintas medidas. Entonces no me asegura que tengan el mismo perímetro.
Ya, recuerde que el perímetro, chicos y chicas en sus casas, ahí saludo para todos mis hermanos nacionales como extranjeros de este país, del mundo. El mismo perímetro es la suma de todos los contornos, o sea, la suma de todos los lados. Por lo tanto, acá no me asegura que con estas mediciones tengan el mismo perímetro. Así que falso esa parte. Después el triángulo A es del menor perímetro de todo. Ahí, como todos los demás son, ya uno lo podría sacar como por deducción nomás, porque ahí el triángulo A y el triángulo C tienen la misma medida de hipotenusa, eso también es falso. Y el menor perímetro porque obviamente las dimensiones que se van dando, obviamente van a ser más chicas, a pesar que uno diga, pero profe, pero hacia aquí tengo 1,6 cm, pero ya la raíz de 37 te cambia todo. Entonces, y uno ya por la medida de la hipotenusa igual, ya podemos deducir que la alternativa C es la correcta. ¿Ya? Así que es súper importante, acuérdense de la fórmula del teorema de Pitágoras. El cateto uno estaríamos sumando como, ya, escribirlo como corresponde, este sería el cateto uno, que sería el cateto opuesto, y el cateto 2 estaríamos sumando como que fuese el adyacente. ¿Ya? Así que cuando tengas que aplicar el teorema de Pitágoras, aplicar concepto de potencias, ¿ya? Para que lo sepan, para que no se le haga tan abstracto toda la geometría y de ahí se van a dar cuenta de lo que les digo, ¿ya? Así que alternativa correcta, alternativa C. Después, en el ejercicio 48 dice, considera una caja de pizza de base cuadrada de 400 centímetros cuadrados de área. Ya, o sea, estamos pensando en esta base cuadrada, no tiene nada que ver con la pizza. Por lo tanto, es como que esta caja hubiese sido de 20 centímetros por este lado también, que, o podríamos incluso pensar que, podríamos hasta considerar que sería el diámetro, también sería de 20. ¿Ya? Hay 20 centímetros, 20 centímetros, como que hubiéramos estado ahí sacando un diámetro, ahí, pensar como en esa forma, ya, así que ocupáramos la imaginación, ¿ya? Es como que nosotros estuviéramos dibujando esta caja así, dibujando esta circunferencia que estaría inscrita, ¿ya? Dentro de la circunferencia, y ahí estaríamos tomando este diámetro de 20, que ahí me va a provocar que el radio, la mitad de 20 sería 10 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ahí lograr, quiero que se entienda esta idea. Entonces, si 20 es el diámetro de aquí para acá, obviamente 10 sería mi radio. Entonces, ahí se va, vamos a mejorar un cachito la logística de esto. Ya este sería 20 y la mitad de 20 sería 10 y 10. Ya pensando en esta caja, o sea, pensando que ahí estaría el centro de la circunferencia de la pizza y ahí vamos a ir calculando cómo se va dando esa dimensión y para acá. ¿Ya? Pero la pregunta me dice si la pizza quiere aprovechar al máximo la caja para guardar esta pizza y me pregunta por el perímetro de la pizza. Entonces, obviamente lo que tienen que saber ustedes es que todo perímetro de la circunferencia se debe calcular, chicos y chicas en sus casas, como pi por el radio. No, no, 2pi por el radio. Estaba pensando en el área. Ya, I'm sorry. Ya, sería 2pi por el radio. Ahí, ya, entonces eso es lo que estamos ahí pensando. Ya, dos pi por el radio. Voy a poner ahí la escritura del pi nomás. Ahí, ya, y eso es una multiplicación, ya, chicos. Y después ahí ya nos vamos a dar cuenta de que como el radio es de 10, por lo que la explicación que le estaba diciendo con respecto al diámetro, el pi sabemos que es 3,14, pero no lo vamos a, y aparte el enunciado no nos dice qué valor toma, lo vamos a dejar expresado nomás, y esto sería el radio que sería 10. Entonces, ahí sí, ¿ya? Y esto al final como respuesta definitiva me va a dar 20 pi
En este caso, ahí aparece con centímetro cuadrado, ¿ya? El perímetro obviamente debería ser en centímetros, ¿ya? Esto no es culpa, por lo tanto ahí sería alternativa D, ¿ya? Al final lo vamos a dejar como, sí, de esa forma, ¿ya? Porque el perímetro tendría que estar en centímetros, ¿ya? Así que ahí alternativa correcta sería la D. Pero ahí nuevamente, como le digo, si usted quisiera, por ejemplo, un detalle nomás, la raíz de 400, ¿ya? Es 20, ¿ya? Entonces, por eso ahí se saca también que las dimensiones son 20 y 20 centímetros, ¿ya? Por si acaso, un detalle nomás para que nos acordemos del concepto de raíces, pero ahí ya con eso ya ustedes pueden intuir o pueden pensar en esto. Ahí está la forma de la pizza, ya están los radios. El radio siempre va a ser eh, dos veces el diámetro, ¿ya? Y ahí uno va trabajando con cómo se va expresando este concepto para que ustedes lo entiendan mejor, ya así para que ahí y ahí ir sacando estas cositas, porque el perímetro es la medida de la longitud, ya la medida del contorno de la circunferencia. Eso es lo que mide. Si estuviéramos trabajando con el área del círculo, el área de lo de adentro. ¿Ya? Esa es la diferencia, para que no se confundan entre perímetro y área de circunferencia y círculo, ¿ya? Para que no se enreden en esa parte. ¿Ya? Alternativa correcta sería la D, chicos, chicas. ¿Ya? Después, ¿cuál es el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles? Entonces ahí vamos a dibujar. ¿Sí? Que vamos a ir a puro complicándonos la existencia nomás. Quiero buscar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar ahí. ¿Ya? Entonces, fíjese bien, este triángulo rectángulo, ahí el ángulo que cae de 90 grados, y me dice que es triángulo rectángulo isósceles. Tienen que saber ustedes que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. ¿Ya? Como también tiene, que en este caso el lado distinto sería la hipotenusa, el lado mayor del triángulo rectángulo, como también tiene dos ángulos iguales y uno distinto, ¿ya? Este ángulo de 90 y uno intuye que estos ángulos que vendrían siendo de 45 cada uno, ¿ya? Entonces, este vendría siendo X y este también vendría siendo X también. Entonces, y me dice que el área es de 72 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a tener el 72. ¿Ya? Y este sería X multiplicado por X y dividido en 2, ¿ya? Entonces ahí para que, ahí podemos, ahí que sepa que estamos multiplicando. Entonces acá 2 por 72 eso sería 144 y esto sería X cuadrado, ¿ya? O X elevado a 2, ¿ya? Ahí para que ahí ustedes sepan cuál es el resultado. Y después ahí no se olvide que después tenemos que sacar la raíz, ya tenemos que obtener la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí en la raíz de 144 eso sería 12, ¿ya? O sea, 12 centímetros. Entonces, eso significa que cada lado sería de 12. Y aquí también no notar también con 12 centímetros. ¿Ya? Ahí vamos a mejorar algunas imperfecciones, pero ahí lo importante es que ya tenemos la medida acá. ¿Ya? Esta era la medida de X en este caso, ¿ya? De este lado de acá. Entonces, voy a quedar mal ahí, ojalá por fuera. ¿Ya? De aquí, ¿ya? Esa es la medida de X. Entonces, acá es el centímetro, es una C. Entonces, y aquí, fíjese que me falta el valor de la hipotenusa. Entonces, si yo voy calculando por el teorema de Pitágoras, recuerde como veíamos en el ejercicio anterior, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces ahí sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué sabemos nosotros? Que 12 por 12 son 144. Entonces vamos a mejorar la escritura de esto que está horrible.
Ahí ya, esto sería 144, vamos a hacerlo paso a paso, más 144, ya, entonces esto me daría 288, ya, entonces ahí es súper importante ahí que ustedes sepan cómo resolver el teorema de Pitágoras, para que no se le haga tan complejo todo. Ahí, ¿ya? Y después al obtener la raíz, nos vamos a dar cuenta de que la hipotenusa le tendría que dar 12 raíz de 2. ¿Ya? Ahí cualquier cosa, ahí usted me escribe en los comentarios, ahí usted va comprobando y me va a encontrar la razón de lo que le digo. Este lado que yo le quise llamar Y, la hipotenusa sería 12 raíz de 2. Y centímetros, ¿ya? Entonces después ahí, y bueno, y ahí 12 más 12 sería 24, cosa que la otra alternativa no me entregan eso, acá tampoco me entrega eso, eso menos, ¿ya? Por lo tanto, la única que me entrega la situación correcta sería la alternativa B, ¿ya? Porque ahí el perímetro vendría siendo 24 más 12 raíz de 2. ¿Ya? Por eso ahí se lo anoto así en modo gigante, pero es producto de la suma de todos los contornos. ¿Ya? Entonces, ese sería la alternativa B, sería la alternativa correcta en este caso, porque principalmente ya el desarrollo de Pitágoras, ya ahí se puede, en este caso, la raíz de 288, se puede utilizar una descomposición de raíces, por eso van a llegar a 12 raíces de 2 centímetros, ¿ya? Y ahí ya después eh, van a ir entendiendo la suma de todo esto. Recuerde que esto, lo que primero se ejecutó es el área del triángulo, ya triángulo rectángulo. Entonces, por eso x por x, ya ahí le da x cuadrado, después 72 por 2 son 144, la raíz de 144 es 12, y ahí ya vamos como avanzando a paso firme en este ejercicio que no tiene nada de complicado. Lo que pasa es que ahí el perímetro necesitamos de ciertos valores para ir calculando y que se le haga todo más sencillo. ¿Ya? Alternativa B sería la correcta en ese caso. Después acá dice para verificar la relación entre el perímetro, fíjese bien, entre el perímetro y el diámetro de un círculo, los estudiantes en una clase de matemáticas dibujan un círculo y sobre su contorno ponen un trozo de lana de manera que lo cubra exactamente sin que sobre o falte lana, tal como se representa y entonces como que pensando que si la lana hoy se partió desde aquí, entonces ahí hace como recorrido, horrible, vamos a hacerlo con este lápiz mejor, con destacador, y estuviéramos haciendo esto. Este es como el paso que tendríamos que hacer con la lana, entonces obviamente ahí debería cubrir todo eso. Entonces, como debería cubrir todo esto, ahí me quedo un poquito más decente. ¿Ya? Entonces, y ahí ya después, dice, luego dibujan varios círculos con el mismo radio, y se viene ahí el detalle muy importante, con el mismo radio que el círculo original, y se posicionan en la posición del trozo lana anterior al diámetro de los círculos para verificar cuántos de estos diámetros quedan contenidos en el trozo de lana. O sea, eso es lo que me están ahí haciendo las consultas. Entonces, para ir sacando, por ejemplo, este pi, que vendría siendo el perímetro dividido por el diámetro. Esa es la fórmula de cómo fue descubierto el número pi, o sea, el contorno de la circunferencia. Por eso se va tomando como pi como número racional. Incluso acá yo le coloco como igual, pero esto es aproximado. Ahí y este igual.
Esto también lo tengo que colocar como aproximación porque es un número racional, no es un número exacto. Entonces, por eso este es el número que tenemos que descubrir a medida que nosotros tomamos los círculos. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa A, la alternativa B no pueden ser, porque necesito que me dé tres veces, entonces tres circunferencias, ya según la lana y según los radios que sale acá, cómo vamos a ir trabajando con estos diámetros, entonces me va a quedar un poquito pasado. ¿Ya? Porque digo poquito pasado, porque este sería el 3,14 y ese número, como le dije, un número racional, entonces va a quedar un poquito pasado en la realidad. Aquí me queda exacto, esto es como que eso hubiese sido como 3, pero aquí, aunque sea un poquito pasado, ya sería el índice de que me podría quedar el perímetro o cómo se estaría descubriendo el 3,14, cómo se estaría representando como imagen el tema de la circunferencia o el tema de cómo ir con los contornos mediante la medida de la lana, cuánto sería la medida de este 3,14, o sea, sería uno, sería 2, ahí sería 3 y el cachito sería 3,14. ¿Ya? Entonces ahí vamos a dejarlo espacio ahí y ahí es como que ahí estaríamos pensando en uno, ahí estaríamos pensando en dos y ahí estaríamos pensando en tres y ahí el cachito ahí nos estaría dando como el aproximado del pi, o sea, ya, ahí se lo estoy ahí remarcando, ya, pero siempre la relación va a ser esta, ya, eso no se lo olvide. Perímetro dividido por el diámetro nos va a dar la forma aproximada de la circunferencia. Ya, quedó ahí, ya, pero así va a ser de esta forma para que no se le haga tan difícil. Alternativa correcta sería la alternativa D. Después dice, una tienda ubicada en la ciudad turística puso un anuncio en un terminal de buses, ya, para que los visitantes fueran a conocer la tienda. Ya, entonces ahí el anuncio menciona la forma de llegar desde la salida del terminal y le dice que avance 5 cuadras hacia el norte, ya, o sea, el norte estaría hacia arriba, sería, ojo que ahí estaremos viendo como que ese sería el eje Y, para acá estaríamos viendo como si hubiese sido el eje X, y para acá estaría el lado de los negativos, y abajo obviamente si hubiese sido el sur, hubiese sido el negativo, pero de la Y, ¿ya? Entonces, y me dice 7 cuadras hacia el este, entonces aquí en este caso me dice, fíjese bien, son 5 cuadras hacia el norte, vamos a anotar el 5 por acá, y en este caso son 7 cuadras al este. Por lo tanto, ahí estaríamos indicando el X y ahí estaríamos indicando la Y. ¿Ya? Así que es súper importante que ahí ustedes sepan esto, lo voy a escribir más, más decentemente. Entonces, el primer punto de ubicación lo tendríamos acá, ¿ya? 7,5. ¿Ya? Pero después dice, con el paso del tiempo, la tienda ha tenido algunos cambios de ubicación. Primero se movió 3 cuadras hacia el sur. Entonces, aquí hay que tener ojo a ir anotando. Entonces, ahí el sur, como estaría hacia abajo, tendría que ser 0, o a -3. Después 2 cuadras al este, estaría para acá, entonces este sería 2,0. Ahí ya. Después 10 cuadras al norte, entonces ahí en norte como sería el I, ojo cuidado acá, y sería 0,10. Aquí estamos escribiendo nuestros vectores. Y después cuadra al norte y 3 al oeste. Entonces el oeste, que estaría para el otro lado, vendría siendo -3,0.
ahí, ya, para que tengan ojo con eso. Y después ahí se va formando y tenemos que sacar cuánto nos va a dar los vectores, o sea, la suma de todo y cuánto no, nos va a cuadrar eso. Entonces, de todos estos datos, nosotros tenemos que empezar a sumar. Entonces, aquí en este caso, si vamos a ir tomando el vector b, entonces en este caso vendría siendo 2 menos 3 sería menos uno, y 10 menos 3 sería 7. ¿Ya? Entonces ahí después que tengo que hacer es sumarlo con el 7,5 con la terminal. Entonces ahí sería menos 1,7 y esto nos va a dar el siguiente total. O sea, vamos a tener que resolver esta operación con vectores, o en este caso en el plano cartesiano con puntos, y esto me va a dar 6,12. Ya recuerde que se suma por componente, el 7 se restó con el uno y el 5 se sumó con el 7 y de ahí salió el 12. ¿Ya? Entonces ahí la correcta vendría siendo, porque aquí dice 12 cuadras hacia el norte y 2 cuadras hacia el este. No, pero aquí me dice 12 cuadras hacia el norte, ¿ya? Porque me dice que sube porque es positivo, y 6 cuadras al este. Esta es la correcta. Entonces la alternativa correcta que me está indicando sería la alternativa B, porque después dice 2 cuadras hacia el norte y 12 cuadras al este. No. Y después 6 cuadras hacia el norte y 12 cuadras al este, tampoco, que estaría al revés. ¿Ya? Eso es súper importante que tenga cuidado con la nomenclatura de lo que se nos está pidiendo. Ahí, ya, para que ahí se vea bien la diferencia, por eso es muy parecida a la B y la D, pero la D tiene ese error porque está al revés. Me dice que ahí son 6 cuadras hacia el norte, 6 hacia arriba en el I, pero ahí la coordenada lo hubiésemos estado tomando como 12,6. Entonces eso estaría malo. Entonces, para que no se distraiga en eso, lo vamos a borrar. ¿Ya? Pero sería algo nada que ver con lo que se nos está pidiendo como la respuesta definitiva. ¿Ya? Por lo tanto, alternativa correcta sería la alternativa B. Después, este ejercicio que también tiene que ver con, en este caso, traslaciones o en este caso como parte de la transformación isométrica. Entonces me dice que considere el punto C, que es 1, menos 2, y me dice que corresponde a un vértice en cuadrilátero, que ahí uno puede imaginarse que podría ser un polígono de 4 lados, y que sea trasladado según este vector. ¿Cómo se va calculando esto? Para los que no han visto transformación isométrica, el punto, punto original, que es 1, menos 2, más el vector, que en este caso sería menos 5, menos 3, y vamos a mejorar ahí que se note mejor desde el punto, y resolvemos. Entonces ahí este C, que vamos a ponerle una prima, una comita ahí, para que sepa que ese es el punto de la imagen. Esto sería 1 menos 5, esto sería menos 4, ya queda con el signo del número el mayor, y menos 2 con menos 3 se pueden sumar entre números negativos y me estaría dando menos 5. Por lo tanto, este vendría siendo la coordenada de la imagen. ¿Ya? Ahí la alternativa correcta sería la alternativa C, que ahí vamos a mejorar ahí la escritura, pero este sería la respuesta definitiva. ¿Ya? Así que ahí no se olvide que tienen que sumar o restar por componentes, ¿ya? Para que no se les confunda ni que se le haga ahí cruzar algún detalle que esté ahí resolviendo de mala forma. ¿Ya? Así que esa sería la forma correcta de hallar los puntos que son de la imagen, y esos puntos de la imagen lo estamos colocando con una comita para que se entienda que es diferente a lo que estamos ahí tomando como punto original. ¿Ya? Así que eso es súper importante, y ahí en la respuesta es menos 4, menos 5. ¿Ya? Alternativa C.
Y por último, dicen en la cuadrícula se apunta una circunferencia T de radio 1 y me dice concentro en menos 1, menos 2, la cual se va a trasladar según el vector 3,4, pero cuidado acá porque dice luego se refleja con respecto al eje y se va a obtener esta circunferencia R. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante. Primero, porque aquí la pregunta me dice, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la circunferencia? O está dentro de esta área o dentro del contorno. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué se nos da. Entonces, el punto C, que sería el menos 1, menos 2, se suma, no se olvide con el vector, y en este caso, vamos a colocar la flechita que se van del vector y eso sería 3,4. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar una imagen, que en este caso sería menos 1 más 3, eso sería 2, y menos 2 más 4, eso también me va a dar 2. Pero cuidado acá, o sea, aquí, mucho cuidado con este detalle. Y aquí, este punto, este 2,2, entonces ahí pensemos que aquí está eh, marcar bien los ejes, ahí estaría el 2 y ahí estaría el 2 del I, entonces ahí, ¿ya? Pero me dice que se refleja con respecto al eje, entonces al final es como que el centro lo tendríamos que tener acá, porque tiene que tener el mismo radio, o sea, el mismo radio que se cumple de aquí es el mismo radio que se cumple acá, que se cumple al otro lado, acá, entonces ahí deberíamos estar formando nuestra circunferencia, ¿ya? Nuestra circunferencia R. Entonces el punto que corresponde acá, ya en ese caso vamos a pintar con ese color, sería menos 2,3. O sea, vamos a revisar acá porque aquí el menos 2 y el 3 estaría por acá. Entonces, perdón, entonces estamos ahí tomando mal el este. Se supone que ahí estamos trasladando a ese punto, pero al final como que la circunferencia debería tomar todo esto. Debería tomar aquí, ahí, después pasar por debería ser algo así, para que pueda tener sentido, si no, no nos va a cuadrar, ¿ya? Pero ahí nos vamos a ir dando cuenta que el único punto, ¿ya? Porque como dice que se refleja en el eje Y, entonces tienen que tener las mismas distancias, y las mismas distancias van tomando como hacia el lado. Entonces es como que, me explico, es como que aquí está el 2,2, ¿ya? Ahí vamos a tener el 2,2, pero mi reflejo tiene que estar hacia el lado, tiene que ser menos 2,2, tiene que estar aquí. Pero obviamente la circunferencia tendría que pasar por esta parte, entonces menos 2,3 lo va a considerar justo ahí, va a estar como en el límite ahí, como para que haga esto, va a ser como algo así, ¿ya? Igual ahí me salió ahí horrible el dibujo, pero eso es lo que va a ir considerando a la hora de trabajar la forma de la circunferencia, ¿ya? Entonces, porque todos los demás, el 3,2 no alcanza a considerarse, el 2,1 tampoco, el menos 3,0 menos 3 estaría por acá, entonces estaría muy alejado y no tendría la misma forma simétrica. Entonces, la única que nos podría acercar de mayor forma sería ahí la alternativa B. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque el reflejo de cuando está en ese punto tiene que reflejar acá. O sea, me tiene que quedar paralelo al eje X. Entonces, por eso es que el punto que estamos tomando como imagen aquí, fíjense bien, chicos, este detalle que es un poquito difícil. Acá también esto se va considerando para ese lado y ahí también, y obviamente el menos 2,3 estaría justo aquí. Entonces, como que el sentido de la circunferencia va a ir considerando ahí
haciendo como una vuelta hacia aproximadamente, ¿ya? Por eso es que va haciendo así, ¿ya? Ahí si ustedes lo pueden entender y tratar de ir como, bueno, dando la explicación de mejor forma, mejor todavía para ustedes, pero principalmente ahí ese centro de la circunferencia, ahí se suma con el vector y ese sería como el nuevo centro, y ahí ya después, como después se refleja el eje Y, al final me va quedando paralelo al eje X. Entonces, eso nos va a dar como las formas para ir cambiando a medida que uno va entendiendo las situaciones, ¿ya? Así que eso sería ahí este repaso hasta el ejercicio 53, ya ahí tenemos cada uno ya metiéndonos un tema más de geometría, vectores, que eso lo pregunta en la prueba, circunferencia, ya que tiene con perímetro y área la circunferencia, ya ahí haciendo como este camino para ustedes, ¿ya? Lo importante es que ahí ustedes se acuerden de cómo se van a ir aplicando cada fórmula y nos estamos viendo en esta otra oportunidad hasta terminar la pregunta 65 ya de esta prueba. ¿Ya? Así que ahí espero que hayan entendido la clase y ahí nos vemos en otra oportunidad y suscríbase a mi canal. ¿Ya? Así que ahí para más información y todo. ¿Ya? Así que nos estamos viendo. Suerte para todos y todas.